¿Qué pedo, banda? Yo soy Juan y el día de hoy les quiero hablar sobre tipos de desarrolladores que pueden contratar para sus proyectos. Como emprendedores es totalmente normal que no sepamos programar y eso está bien, entonces la mejor opción es contratar a alguien o asociarnos con alguien. El gran problema es que a veces no sabemos hacia dónde apuntar o no sabemos muy bien lo que estamos buscando. Entonces hay que tener bien claro cuáles son los tipos de desarrolladores antes de contratar a un desarrollador o asociarnos con alguien. Primero que nada tenemos que entender que cualquier desarrollo web consta básicamente de dos cosas, que es el front-end y el back-end. Y viéndolo más o menos como una analogía, sería como el cuerpo humano. Lo que sería el front-end sería como la piel, toda la parte externa, lo que vemos en la cara de una persona, el color de sus ojos, de su pelo, si está prieto, si está güero, etcétera. Y el back-end sería el cerebro. El cerebro es lo que mueve todo, lo que le da el sentido al cuerpo. Entonces, el front-end necesita el back-end como el back-end necesita el front-end, ¿ok? Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro, la parte de enfrente y la parte que se encarga de hacer todo el trabajo, que es el back-end. Empezando por el front-end, como decía antes, es todo lo que tiene que ver o que está a la vista del usuario. Directamente es el diseño con el que interactúa la persona o cliente o lo que tú quieras. Entonces es tal cual lo que vemos en esa imagen de la computadora. Es, por ejemplo, ahorita estás viendo este video en YouTube o en Facebook y es básicamente todo lo que puedes ver ahorita. Ajá, todo lo que ves no solamente dentro del video, sino fuera también. Y el frontend tiene básicamente tres lenguajes, bueno, no básicamente, únicamente tiene estos tres lenguajes, que es HTML, CSS y JavaScript. HTML sería el equivalente al esqueleto humano porque es la estructura de todo el sitio, es puro texto y dice cuál es la parte principal, cuál es el body, cuál es la parte de abajo, etcétera, etcétera. Es la estructura. El CSS es lo que le da diseño a la estructura, ¿no? Entonces sería como el color de pelo, que si tiene los dientes chuecos y todo eso. CSS es meramente diseño. Y JavaScript es como los músculos de un ser humano, es lo que hace la interacción en todo el sitio que está interactuando con el cliente, ¿no? Entonces, hay desarrolladores que están especializados en frontend y ellos son principalmente también diseñadores, ¿no? Entonces es normal que un desarrollador frontend también sea diseñador y que sepa de cosas como de Photoshop y todo este tipo de cosas. Es normal, ¿no? Porque eso está muy relacionado con el diseño. Ahora, hablando de backend, estamos hablando del lenguaje que está relacionado con la base de datos. Todo lo que es IT es información, por eso se llama IT o tecnologías de información. Toda esa información está en base de datos y se necesitan lenguajes para interactuar tu frontend con la base de datos. Entonces, si tú estás viendo este video, por ejemplo, y tú picas el botón de play, en ese momento se va a frenar el video porque hay una acción detrás del sitio en donde está diciendo deja de reproducir el video o ese tipo de cosas, ¿no? O cualquier interacción que quieras hacer, cálculos, etcétera, etcétera. Para el backend existen un chingo de lenguajes, ¿ok? Son bastantísimos, la verdad es que es complicado saber incluso para qué te convienen todos o lo que sea. Pero por ejemplo hay varios lenguajes que tienen cierta inclinación hacia ciertas cosas. Por ejemplo, Python es popular para hacer aplicaciones de learning machine, inteligencia artificial. Java es muy famoso por ser un lenguaje muy seguro, además de que tiene una comunidad muy grande. Y ese es un tip muy bueno que te puedo dar ahorita, que es revisa cuáles son los lenguajes de backend más populares. Yo en alguna ocasión hace tiempo trabajé con un desarrollador que empezó a utilizar Kotlin, que es un lenguaje para desarrollo en Android. El problema es que Kotlin no era tan popular, entonces probablemente la popularidad creas que no importa, pero importa demasiado, porque eso tiene que ver con los foros que hay en internet, el apoyo que pueden encontrar en cursos, en documentación y en un buen de cosas. Entonces si el lenguaje de backend no es tan popular, probablemente el desarrollador tenga problemas para solucionar problemas precisamente, ¿no? Entonces, para eso te recomiendo revisar una página que se llama TOB o no sé, es una compañía de software en donde te dice cuáles son los lenguajes más populares y como vemos aquí ahorita el número uno es C, después está Java, Python, CSS y abajo están los demás y así, ¿no? Pero por ejemplo, si alguien dice, mira, aquí está Kotlin del que les decía, si alguien dice, oye, voy a hacer una aplicación en Dart, Delphi, esos nunca los había escuchado, pero seguramente tiene una comunidad muy chica y si tienen problemas o si quieres echar a ese desarrollador, trabajar con alguien más y que continúe trabajando con algún lenguaje que no es tan popular, ahí es donde podrían haber problemas. Entonces yo lo que te recomiendo es, de entrada, sin complicarnos tanto, elegir algún desarrollador
que esté, que maneje o que pueda desarrollar en alguno de los más populares, ¿no? Probablemente voy a hacer un video de qué lenguaje te conviene para qué proyecto, pero ahorita no nos compliquemos tanto. Pero bueno, entonces esos son los desarrolladores backend. Ajá. Entonces, ¿es uno o es otro? Pero también existe lo que le llaman el full stack. El full stack developer básicamente es el que maneja todos los lenguajes de frontend, que bueno, son los 3 lenguajes que te había comentado hace rato, y 1 o 2 lenguajes de backend. Ajá. Entonces, normalmente un desarrollador full stack tiene la capacidad de hacer todo un proyecto web él solo. El problema es que dicen especialista de todo, especialista de nada, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, los desarrolladores full stack o son muy caros, y si no son muy caros, el proyecto estaría un poquito desbalanceado. Tendría o un muy buen backend o un muy buen frontend, pero la verdad es que es medio complicado que un desarrollador full stack pueda hacer un gran proyecto él solo. Es difícil. Entonces, ¿qué tipo de desarrollador deberías contratar? La verdad es que depende mucho de tu presupuesto. Si tienes un presupuesto reducido, vas a tener que contratar a un desarrollador full stack que te pueda hacer toda la chamba, pero sabes que no es especialista de backend o de frontend. Normalmente es bueno en alguno, pero puede llegar a tener alguna deficiencia, ¿ok? Y la otra opción, si tu presupuesto es mayor, lo más factible es contratar alguna agencia de desarrollo web que cuente con equipos completos de desarrolladores frontend y desarrolladores backend. Entonces, de esa forma, la calidad de tu desarrollo puede ser mucho mejor, ¿no? Pero bueno, a eso ya depende mucho del presupuesto. Pero lo bueno es que ahora ya tienes claro cómo está esta cuestión de developers, para que la próxima vez que quieras contratar a alguien sepas más o menos por dónde moverte, ¿ok? Espero que te haya gustado el video y gracias por verlo.